Todos. Ya ven a quién tenemos aquí hoy. No sé si va a ser necesaria una presentación incluso o no. Y, no, Ay, me da hombre. pena que digan esas cosas. Y nada, es de verdad que bueno que se puedan conectar y que puedan así disfrutar de esta charla, de este diálogo que vamos a tener hoy con Ámbar. Para mí, como te decía al inicio, de verdad es un privilegio poderte tener aquí, es un honor. Creo que bendices mucho, que aportas mucho con todo tu contenido, con todo lo que haces. Así que para mí, de verdad que es algo muy bueno tenerte aquí. Gracias. Y pues nada, no sé si quieres decir algo de ti, aunque como decía, creo que la mayoría te conocerá, pero por si a lo mejor hay alguien que quizás yo que no esté muy metido en el campo de la apologética, por si quieres presentarte, te Bueno, cedo la como no, palabra, claro, si quieres decir algo de claro ti. que sí. Claro que sí, yo soy Ámbar Porta, yo tengo 27 años, soy venezolana, residí en Panamá, ahora resido en los Estados Unidos y tengo esta página que se llama A Otro Nivel Podcast, que nació del corazón del Señor para evangelizar a través de las redes sociales hace aproximadamente 2 años, aproximadamente 2 años. Y bueno, comencé así haciendo videos, estudiando bastante. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de crecer en una iglesia que tiene una doctrina bastante saludable, eh, que desarrolla a las personas, que enseña Biblia de verdad, que enseña Biblia de verdad, porque ese es uno de los problemas que ahorita los cristianos tenemos, que no se está predicando ni enseñando la Biblia de verdad. Y bueno, tengo pastores y tengo mentores que me han impulsado y que me han motivado a ir un poco más allá en el estudio. Así fue como conocí la apologética, así fue como empecé a estudiar teología. Y bueno, nada, aquí estamos para la gloria del Señor. Siempre trato de no hablar mucho de mí cuando me preguntan de mí. No sé qué decir, no me gusta, pero bueno, siempre hay que hacerlo porque uno tiene que presentarse, ¿no? Al final. Entonces, bueno, nada, todo es para la gloria del Señor, todo lo que tengo se lo debo a Él y aquí estamos siempre para servirle y para servirle a todas las personas también. Qué bien, qué bueno. Pues antes de empezar, quiero recordarles que, bueno, quiero pedirles, mejor dicho, que por favor compartan este live con sus contactos, que lo compartan en sus historias para que más personas también puedan apuntarse, para que más puedan disfrutar de esta charla que vamos a tener y como también les suelo decir, um, necesitan tomar nota. Así que ahí a la mano un bolígrafo, papel o algo donde ustedes prefieran apuntarlo, porque pues vamos a hablar de cosas muy buenas. Ámbar nos va a compartir un conocimiento también muy bueno. Vamos a estar tratando una información, como les decíamos en los flyers publicitarios. Vamos a tratar el tema de la apologética general, vamos a tratar el tema de la amartiología, el tema de la soteriología, para los que a lo mejor no se manejan demasiado bien con estos términos teológicos. La amartiología es la doctrina del pecado y la soteriología es la doctrina de la salvación. Y al final vamos también a tener una sesión de preguntas, como me gusta siempre hacer a mí en estos lives, para que ustedes puedan también hacernos las preguntas que tengan ahí en sus mentes, y nada, para que así vamos a tratar en la medida de lo posible contestarlas. Acuérdense Preguntas que... fáciles, preguntas fáciles. No, quiero hacer un disclaimer. Estos temas que vamos a tratar son temas profundos, ¿sí? Estos temas, la apologética no es un tema sencillo, la doctrina del pecado no es un tema sencillo, tampoco lo es el de la salvación. Entonces, yo voy a tratar de dar lo mejor, pero quiero que sepan que son conceptos que tienen siglos estudiándose, siglos dialogándose
Y bueno, un live de 1 hora es como para despertarle esa hambre a las personas y esas ganas de querer estudiar un poco más, de querer saber un poco más. No podemos resumir todo en 1 hora, pero para que sepan. Pues y yo tampoco soy académica, yo estoy estudiando también como todos ustedes y bueno, espero cumplir sus expectativas. Sí, yo estoy seguro de que sí. Acuérdense de dejar, por favor, las preguntas que nos quieran hacer en la cajita de las preguntas ahí abajo, ¿ok? Tienen ahí ese dibujito como de una nube con el símbolo de la pregunta, porque si la dejan aquí en los comentarios, lo más probable es que se pierda Verde. entre todos los comentarios, entonces no las vamos a poder tratar, ¿ok? No las vamos a poder contestar. Así que nada, bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si comenzamos? Bueno, claro que sí. No sé si quieres comenzar con alguna pregunta o quieres que comience pues abriendo el tema. Sí, pues si quieres, sí, comenzamos abriendo el tema sobre la apologética general, ¿no? ¿Qué es exactamente? Para qué la usamos? ¿Cuándo se supone que la deberíamos usar? ¿No? Se suele decir entre los apologistas que la apologética es un preevangelio, ¿no? Ujú. Bueno, mira, las personas cuando empezamos a estudiar apologética, cada quien se hace un concepto personal, ¿sí? Pero en general, la apologética es una disciplina, es una rama de la teología que busca dar respuestas a grandes preguntas intelectuales, a grandes preguntas filosóficas, podría ser también, que muchas personas hemos tenido a lo largo de nuestra vida y específicamente en nuestro caminar con el Señor, ¿no? Preguntas existenciales como de dónde venimos, existe realmente Dios, cuál es nuestro destino, cuál debe ser nuestro comportamiento, hay un fundamento moral, existe la verdad, ¿no? Todas estas preguntas que por lo general no tienen respuesta en nuestra vida es porque la mayoría de las veces no buscamos y no tenemos los recursos adecuados, ¿no? Entonces la apologética lo que busca es dar una defensa de la fe cristiana a través de argumentos y respuestas que puedan resolver estas interrogantes. Sí, obviamente hay muchos tipos de apologética. Entiendo que, sabes que vi el live de Joaquín y estuvieron hablando un poquito de los diferentes tipos de apologética. Me encantó. Le recomiendo que por favor vayan a ese live. Ahí se habla sobre los tipos de apologética. Tenemos la presuposicional, tenemos la evidencialista, etcétera, ¿no? De ahí lo tienen ese recurso. Pero este, los argumentos que podemos conocer, que están en la apologética, nos ayudan a tener una perspectiva más completa, una perspectiva amplia sobre cuestiones de Dios, ¿sí? Existe Dios, como ya lo acabo de mencionar, a través de argumentos, a través de argumentos a favor de su existencia. Sí, entonces básicamente yo en lo personal no digo que la apologética es un preevangelismo, sino una herramienta adicional, ¿sí? Porque la puedes utilizar cuando estás en una conversación, cuando ya la persona conoce de Dios, cuando la persona viene con estas preguntas. No siempre se utiliza antes de evangelizar, no siempre se utiliza antes de presentar el evangelio, ¿no? De repente estás teniendo una conversación casual con alguien, no específicamente sobre Dios, y la apologética puede también ser una herramienta que te ayuda a que las personas quieran prestarte atención, ¿sabes? Porque pasa muchas veces que cuando estás en una relación con una persona interpersonal, no quiere decir solamente de pareja, eh, y tienes estas y no están hablando de Dios, y de repente sale el tema de Dios, y tú dices algo de la Biblia, y se crea como un límite, se crea como esta barrera, y las personas pierden interés, ¿sí? Pierden como que esas ganas de querer escucharte más y de querer saber qué tienes para decir. Entonces la apologética en realidad te abre la puerta, te ayuda a que las personas quieran saber más de ti. Porque bueno, a mí me pasó mucho que al principio cuando yo decía, no, yo soy cristiana, ya las personas como que probablemente no tiene nada tan importante que decir,
¿sabes? Se crean como estos conceptos sesgados por temas religiosos, por temas de tradición. Los cristianos tienen una fe ciega, los cristianos no piensan, los cristianos se dejan lavar el cerebro, pero la apologética cambia eso radicalmente, ¿sí? Porque la Claro. apologética, aparte de que el que la estudia y el que la aplica, tiene un crecimiento intelectual bastante importante y esto hace que tu fe se fortalezca, ¿no? Entonces uno se siente más seguro, uno se siente más confiado de que lo que tenemos para decir es la verdad, de que la verdad no es relativa, es absoluta, de que tenemos argumentos y evidencias suficientes para demostrar y sostener que lo que estamos diciendo es verdad. Entonces la apologética, en términos generales, yo lo veo como una herramienta, una rama de la teología que amerita en estos tiempos ser estudiada. Vale mucho la pena y considero que es bastante necesaria. Eso es lo que puedo Ajá. decir como que a grosso modo de la apologética. Ujú. Claro, bueno, pues sí, tienes toda la razón. De hecho, yo también considero que la apologética tiene diferentes objetivos. No es solamente algo que nosotros necesitamos o usamos cuando queremos a lo mejor, no sé, bueno, convencer, entre comillas, ¿no? A un escéptico de la existencia de Dios. No es algo, además, que tengamos que usar simplemente para ganar argumentos o debates, etcétera, ¿Verdad? sino que tiene múltiples objetivos en realidad. Tú justo bien los mencionaste. A mí, de hecho, para mí tuvo por lo menos dos objetivos, ¿no? O sea, en mí, a nivel personal, en mí cumplió dos objetivos. El primero fue cuando me convertí. Yo pasé de ser testigo de Jehová a ser escéptico y luego a encontrarme con la que actualmente es mi esposa, que básicamente me empezó a llevar, ¿no? Me ayudó a asomarme. ¿Cómo? Te pausaste un minuto. Ok. Oh, De ¿no me testigo de escuchas? Jehová a escéptico. Te quedaste. Ok, eso, pasé de ser testigo de Jehová a ser escéptico y luego cuando empecé una relación con la que actualmente es mi esposa, pues ella venía de un mundo cristiano, de un mundo en concreto evangélico, y entonces nada, empecé a asomarme, por así decirlo, a todos estos temas, ¿no? Dios, religión. Al inicio personalmente no quería saber absolutamente nada del tema, pero luego empecé a hacerme preguntas. Y cuando empecé con esas preguntas, justamente ahí fue cuando llegó la apologética a mi vida. En ese momento, no de una forma así, con toda su fuerza, con todos sus argumentos, pero sí que con lo que para mí fue suficiente para entender que Dios sí existía y que el cristianismo es esa religión que, digamos, que nos acerca a Él y que proclama a este Dios que realmente existe. Y luego también, más adelante, comencé a tener como digamos, como una crisis de fe, por así decirlo, en la que yo tenía preguntas a las que no era capaz de contestar, y por otro lado, también tenía ganas de evangelizar, de hablarles a las personas de Dios, de la buena noticia, pero es que no sabía cómo hacerlo de una forma práctica. Para mí, lo que por lo general escuchaba, ¿no? El típico método de evangelización: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida y cosas por el estilo, que son cosas, por supuesto, ciertas, pero me da la impresión de que en nuestra sociedad la mayoría de las veces no sirve. Entonces, a la hora de evangelizar, yo pensaba, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué le digo a la gente? ¿Cómo empiezo una conversación con una persona para luego presentarle el mensaje del Evangelio? Y entonces ahí la apologética vino justamente a ayudarme para solucionar toda digamos, como crisis de fe en la que encontré. Me dio respuesta a muchas de esas preguntas, fortaleció mi fe. Ahí empecé a ver un desarrollo tanto a nivel espiritual, que fue realmente muy, muy importante. Me encanta, Así me que encanta. sí. Mira, déjame preguntarte algo. Cuando eras testigo de Jehová, ¿cuál era tu percepción hacia los cristianos? Bueno, es que los testigos de Jehová se consideran cristianos. Ahora, si nosotros
Entonces, si uno dice a lo mejor, bueno, está bien, pero y en cambio hacia el mundo evangélico, por ejemplo, los protestantes en general o los católicos, ahí consideran que todas estas personas son básicamente de la Babilonia de la que se habla en el libro del Apocalipsis. Son ese imperio de la falsa religión que necesita conocer a Dios. Ujú. Y Entonces, esa en cierta manera era también tu visión con, hacia las demás religiones siendo testigo de Jehová. exacto, Ya, exacto. Para un testigo de Jehová, la única religión verdadera es la propia, la de los testigos de Jehová. testigo de Jehová. Entonces, todo lo demás son sistemas religiosos, digamos, como originados por el diablo y que básicamente están en contra del verdadero Dios, ¿no? Por lo menos del Dios de la Biblia. Y que entonces esas personas, como te digo, necesitan en realidad conocer a Dios porque no tienen ni idea. Y un testigo de Jehová que abandona esa secta, esa organización, y luego trata de hablar con alguien que sigue siendo testigo de Jehová para explicarle los problemas doctrinales que tiene esa organización sectaria, a ese lo consideran como un apóstata. Es decir, alguien que ha Ok. abandonado la fe y que no solo se ha cargado su fe, sino que además también quiere dañar mi propia fe, me quiere alejar de Dios, ¿no? Me quiere alejar de los testigos de Jehová. Entonces es alguien que lo ven como alguien que solamente quiere hacer daño, solamente viene a perjudicarme y nada más. Sabes que acabas de decir algo que me llama mucho la atención y es muy acertado, que la sociedad de nosotros, o sea, la sociedad en general, no evoluciona, sino que cambia, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender en cuál contexto cultural nos encontramos en este momento. Si ves que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que estudiar de manera completa el contexto próximo, el contexto cultural, hacia quién iban dirigidas esas palabras, quién las escribió, por qué motivo. Y yo creo que eso también aplica en el momento histórico en el que nosotros nos encontramos. ¿Cuáles son esos comportamientos comunes en la sociedad? Sí, ¿cuáles son esos patrones? ¿Cuáles son esas creencias? ¿Cuáles son las conductas? ¿Por qué, por quiénes están siendo influenciados? Para que nosotros, entendiendo ese contexto histórico y cultural en el que estamos, podamos hacer un uso adecuado de la apologética, de la teología para evangelizar. Porque bien lo Claro. has dicho, Dios te ama y tiene un plan para ti. Dios conoce cada una de tus lágrimas que has derramado. Dios va a cambiar tus lágrimas en gozo. Esas son cosas que son verdad, ¿sí? Pero pasa que ahorita, en estos tiempos, ese romanticismo o esa manera fantasiosa, podría llamarlo el que no cree en Dios, no vale de nada, no vale de nada. Entonces, por eso es que no, yo creo que por eso es que no nos escuchan, ¿no? Yo ahorita me mudé para otro país y he tenido un choque cultural bastante fuerte porque parece que no hubiese espacio para Dios, parece que la gente no necesitara a Dios, cuando en verdad sí lo necesita, ¿no? Porque yo lo estoy viendo desde otra perspectiva. Pero en Latinoamérica, yo haciendo como un paneo, en Latinoamérica hay más necesidad material y económica que en Estados Unidos. Entonces, yo reflexionando, que me da risa porque en estos días dije que me dieron ganas de estudiar antropología para, para tener más entendimiento de las sociedades y las culturas, ¿no? Ujú. Pero bueno, imagínate si me pongo a estudiar antropología ahorita, estudiando teología y Ya. apologética, me voy a volver loca, me voy a volver loca. No, sí, Entonces, antropología estaba cristiana. Pero estaba reflexionando que puedo entender un poco más el argumento del problema del mal, ¿sabes? Que es uno de los argumentos que a pesar de que la iglesia primitiva lo ha refutado de manera contundente, los ateos se empeñan en utilizarlo continuamente en contra de los creyentes. Creo que puedo tener un mejor entendimiento sobre el problema del mal porque en Latinoamérica hay más necesidad emocional, espiritual, económica, material. Entonces, ese mal
o esas adversidades y esas tribulaciones hacen que las personas tengan la necesidad de buscar a alguien que los sostenga espiritualmente y que sus emociones puedan estar estables. En los Estados Unidos no. Aquí no. Aquí el problema del mal es diferente. Aquí el problema del mal es masivo, ¿no? Es de repente que lo que acaba, las Torres Gemelas, que estamos en el mes de ese acontecimiento. Entonces, el mal aquí es diferente que en Latinoamérica. Y aquí pareciera que no hubiese espacio para Dios, que no necesitan a Dios, que no quieren buscar a Dios. Entonces, yo me encuentro con un choque cultural y digo, claro, la apologética es necesaria en estos tiempos porque con un entendimiento completo de cómo se maneja una cultura, de cómo las personas se comportan, entonces yo puedo presentar a Jesús de una manera asertiva y efectiva. ¿Sí? ¿Sabes? Traje un libro para recomendar. Yo me imagino, no sé si lo has leído, es ya muchas personas lo conocen. Tácticas. Mira, esto es un tesoro, porque esto te enseña y te ayuda a conversar, ¿sí? Por medio de las preguntas, porque preguntando podemos entender cuál es la cosmovisión de la otra persona y cómo podemos nosotros entrarle, ¿no? Cómo podemos nosotros ganarnos el derecho de ser escuchados. Imagínate que la persona, y siempre lo conversamos cuando, ya estoy hablando mucho, Miquele. No, sigue. Es que esto es un diálogo y a veces los diálogos yo los convierto en monólogos, ¿no? Ah, tranquila. No pasa nada, sigue. Tú me dices. Ok, entonces, yo era una de esas personas que quería evangelizar como fuera. O sea, que quería ganar almas como fuera, no me interesa, yo voy porque tú tienes que conocer esto que yo tengo, porque tú tienes que saber que Jesús es Jesús. Entonces, uno se exaltaba como muchos pasos para llegarle al corazón a la persona, para entender lo que la persona necesita, ¿sí? Porque nosotros deberíamos darle, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos a Jesús, tenemos argumentos y evidencias para demostrar que el cristianismo, para demostrar la veracidad del cristianismo. Esa es la apologética, buscar demostrar la veracidad del cristianismo. Entonces, nosotros tenemos lo que la otra persona necesita, pero a veces por esa pasión y por ese fuego que nos quema el corazón, por lo menos a nosotros, yo soy evangelista, a veces es piedra de tropiezo. Y me pasó por mucho tiempo las personas decían, no, pero es que Ámbar es muy intensa, Ámbar no me gusta, es una inquisidora, ella quiere clavarte su creencia porque sí. Entonces yo tuve que hacer un stop, ¿no? Yo tuve que decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Yo sé que el Señor me está llamando a evangelizar. Yo sé que el Señor quiere que nosotros le demos a la persona lo que necesita, porque nosotros tenemos lo que esa persona necesita. Entonces, cuando conozco de la apologética, digo, claro, esta es la pieza del rompecabezas que me faltaba. Claro. Entender la necesidad de la persona, ¿sí? Y tener mucho cuidado porque la apologética es maravillosa, es increíble, es profunda, es un conocimiento divino, pero hay que saber utilizarla, ¿sí? Porque eso también puede ser piedra de tropiezo. Uno tiene que tener un balance. Es una espada de filo. Y quiero contar aquí algo y como dice Jonathan Murcia, voy a abrir mi corazón. Cuando yo empecé a estudiar apologética, yo sentí mucho temor de saber, de tener conocimiento. Sentí mucho temor porque dije, sabes, el que conoce más tiene una responsabilidad muy grande y tengo miedo que esto me envanezca y tengo miedo de que esto me aleje del Señor. Y yo paré por varios meses. Yo me alejé de la apologética por varios meses para estudiar, no para estudiar, para fortalecer mi relación con el Señor y para para fortalecer una doctrina realmente bíblica. Con ese fundamento, listo, ya puedes meterte con la apologética y darle porque es maravillosa. O sea, la apologética es yo estoy enamorada de la apologética, no más que del Evangelio y de Jesucristo, porque ese es nuestro
ese es nuestro piso, ¿no? Ese es nuestro fundamento, porque la apologética está parada sobre el Evangelio de Jesucristo. Pero nada, o sea, yo quiero que las personas de verdad le den una oportunidad porque hay muchas creencias y hay muchos sesgos que dice que mucho conocimiento, ¿para qué? Si la fe y la fe y la fe, pero no, bueno, estamos llamados a Claro, amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con nuestro entendimiento, ¿no? Así que claro, bueno, claro, sí, no sí. hemos tocado ningún tema todavía y ya. Me encanta conversar Bueno, contigo. en realidad, de cierta manera, sí, porque estamos hablando de la apologética general, ¿no? O sea, hablar de apologética, creo, por lo menos desde mi punto de vista, no es solamente hablar de los diferentes tipos de argumentos, ¿no? El argumento del ajuste fino, el cosmológico, el ontológico, el caso de la resurrección, etcétera, sino que es hablar también de los beneficios de la apologética, de cómo usar la apologética, porque como decíamos, es un arma de doble filo, por lo tanto, como toda arma, uno tiene que aprender a usarla. Si a mí me ponen ahora mismo, no sé, una pistola en la mano, eh, puedo hacer algo que a lo mejor he visto en la televisión, pero o si por ejemplo me dices, úsala, desmontala, vuelve a montarla y lo que sea, es que no sé hacerlo. Necesito a alguien que me lo enseñe, por más que a lo mejor esa pistola pueda ser útil o necesaria a lo mejor para mí, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hablar de la apologética en general es también tratar estos temas, porque de hecho, fíjate que bueno, yo suelo hacer bastante crítica al cristianismo, porque creo que el cristianismo actualmente, la iglesia a nivel general, ¿ok? Necesita una reforma. Yo creo que necesita una reforma porque está como Reforma medio... número dos, una segunda reforma. Exacto, una segunda reforma y todas las que hagan falta, porque lamentablemente los seres humanos estamos hechos de esta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que tú estás estudiando también antropología, ¿no? De- me vas a... Todavía no la estoy estudiando. Me gustaría Ajá, estudiar. bueno, entonces cuando, cuando te metas ahí en el tema, que es una doctrina, es increíble la antropología cristiana, todo el estudio de la naturaleza de las personas, pues justamente uno se da cuenta de que tenemos un grave problema con la zona de confort. Es que llegamos hasta un punto y ahí nos estancamos y no damos más. Y cuando nosotros nos conformamos con algo, cuando nos quedamos ahí, cuando nos quedamos cómodos en ese determinado punto, dejamos de desarrollarnos y dejamos de ser realmente útiles y beneficiosos para los demás. Perdón, dejamos como iglesia de ser iglesia, de cumplir con el objetivo que tenemos. Yo suelo usar esta metáfora, esta se la robé a la serie de Cobra Kai, no sé si la vieron en Netflix, y si no, se la aconsejo, esta metáfora de que somos como el cemento. Si tú dejas de mover el cemento, si tú dejas de mezclarlo, el cemento se hace duro y Exacto. cuando el cemento está duro y ya no se puede moldear, entonces ya no sirve para nada. Nosotros de la misma manera, si uno se queda ahí en esa zona de confort, ya no puede cumplir con el objetivo que se supone que debería cumplir. Y eso es sumamente peligroso como iglesia, que nos estanquemos en un determinado punto. Por eso que digo, suelo hacer crítica yo al cristianismo, porque veo también lo que tú decías, ¿no? Que uno eh, que tiene como un déficit, tiene como le falta a la iglesia actualmente el entender, el empatizar con las personas a la hora de presentarles el mensaje del Evangelio. Y esto es Así es. algo muy serio y es algo también muy grave porque uno se centra en ese tipo de evangelización en la que te paras, ahí te pones de pie frente a todos en una plaza con un megáfono y empiezas a escuchar, ah, no, porque sí, que Cristo vino, murió, tienes que aceptarlo porque si no vas a ir al infierno, que además es un tipo de evangelismo, en mi opinión, totalmente equivocado, porque si bien es cierto que contiene verdades del Evangelio, la manera de dar, de proporcionar esas verdades,
No es está efectiva. equivocada, no es efectiva. Claro, entonces, y el Evangelio debe tener efecto en las personas, si no, no sirve para absolutamente nada. De modo que le falta mucho eso en la iglesia hoy en día, el empatizar. Muchas veces uno cuando se convierte en cristiano se siente ya la última Coca-Cola en el desierto y se cree que ya es perfecto o que bueno, no es tan perfecto como Que no hay Jesús, más pero es nada mucho que más... hacer y que ya no hay más ¿Cómo? nada que hacer. Que cuando Exacto, y y que que ya no hay más nada que hacer, dicen. exacto, y empiezan a ver todo lo malo de los demás en vez de recordar que ellos antes eran así, cuando no eran cristianos, antes de recibir la salvación, y que después de recibirla siguen siendo así, porque uno no es que deja de ser pecador, no es que uno deja de ser perfecto cuando se convierte. Entonces, este tipo de evangelización me parece que es demasiado equivocada, que está muy mal, sobre todo para los tiempos en los que nosotros vivimos ahora, con tanta sobreinformación que tenemos, pues uno ahí a lo mejor empieza a escuchar información por un lado, información por otro lado, luego escucha el mensaje del Evangelio y dice, bueno, esto no me encaja muy bien porque me hace sentir muy mal, no se ajusta a lo que yo considero, ¿no? Porque no entiende, como tú decías, que hay una verdad absoluta, sino que muchos creen que la verdad es totalmente relativa. Y nada, entonces el Evangelio, como decías, no es efectivo. Y si el Ujú. Evangelio no es efectivo, entonces, ¿para qué sirve, no? Estamos Y haciendo eso algo sería mal. un grave problema, claro. Ujú. Sí, y otra cosa que yo pienso es que el evangelio y la apologética sin un vínculo no sirve de nada. ¿Ves? Claro. Y hablando de las culturas en sí y de la zona de confort que tú has mencionado, creo que estamos muy ensimismados, ¿sí? Que estamos muy preocupados por mí, yo lo que quiero, mi vida, mis proyectos, mis metas, mi sueño, mi relación con Dios. Y eso hace que seamos un poco insensibles a la necesidad del prójimo, ¿no? Claro. Que no nos preocupemos porque la otra persona también necesita, que porque la otra persona no conoce al Señor. Ese debería ser nuestra carga, nuestra preocupación, nuestro, nuestro motivo por el cual servirle a Dios. Darle a las personas que no conocen al Señor lo que nosotros ya conocimos. Y al final, ¿a qué nos mandó el Señor? No a predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo alguien va a escucharte si no te conoce? Entonces, para Claro. mí, y eso es otra cosa que también a mí me ha costado mucho aquí en los Estados Unidos, que aquí las personas son un poco frías, ¿no? Son un poco insensibles, son un poco ¿No? apartadas, como que no les gusta eso de hacer amistades. Y Como ese yo, cercanía, ¿no? sí, ese cariño, y yo soy una intensa que yo amo conocer a las personas, que hacer vínculos reales, significativos, amistades, abrazar, besar a la gente, y aquí eso no se puede hacer. Aquí eso no se puede hacer. Entonces, eh, yo quiero como que invitar a nuestros hermanos a que inviertan tiempo, energía en crear esas relaciones significativas, porque de esa manera la otra persona abre su corazón y nosotros podemos ver qué hay ahí. Ok, Claro. bueno, tengo un problema con, no creo en Dios porque me pasó esto y Él lo permitió. ¿Ves? Entonces ahí es un problema emocional, ahí es el problema del mal. ¿Por qué Dios permite las cosas, las tragedias? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Sí hay respuestas a las preguntas, pero si esa persona dice, no creo en Dios porque me pasó esto y mi corazón está roto y yo vengo, no, es que el ajuste fino dice que el universo despliega un diseño. Importa. No, o sea, Claro. nada que ver, ¿no? Entonces hay que saber qué utilizar, cómo utilizarlo y eso, o sea, crear un vínculo con las personas, conocerlas, hablarles, ganarte su confianza, ¿sí? Porque ellos pueden creer lo que tú dices, pero tal vez no confían mucho porque, ¿sabes? Es un vínculo Claro. que eso que hay que crear. Claro, totalmente cierto. Mira, hace poco escuché una frase
que me gustó muchísimo todo el valor que transmite, ¿no? Dice que una verdad dicha sin amor se convierte en una crueldad que es preferible evitar decir. Entonces, uno puede tener ahí todas las verdades que quiera, puede tener todas las buenas intenciones de comunicárselas a otras personas, pero si uno no las dice con amor, entonces es mejor que no lo hagas, porque eso puede hacer más daño que otra cosa. Es Y contraproducente, sí, es contraproducente. Sí, claro, es y por algo contraproducente. ella lo dice, que somos un metal que resuena si no lo decimos con amor. Claro, Hay que ser muy, muy cuidadosos, que ser muy cuidadosos. claro. Eso sin que eso signifique que no vamos a hacer saber cuál es la verdad, ¿no? Sino saber cómo, saber cómo. Por eso este libro Tácticas es Sí, es muy bueno. perfecto. Yo también lo recomiendo muchísimo. Es increíble ese libro. Y fíjate que yo también trato de hacer este tipo de crítica al cristianismo porque me di cuenta de que primero estaba en mí también. Tú, por ejemplo, antes dijiste, voy a abrir mi corazón, ¿no? Yo también me gusta ser transparente. Yo, por ejemplo, antes estaba lleno de buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no me servían mucho a la hora de comunicárselas a las personas, de comunicarles esas verdades, porque yo, lo admito, era uno de los que hacía sentir mal a la gente. Era uno de que los hacía sentir atacados, súper condenados, como que si eran las peores personas del mundo. Eh, y entonces justamente tenía este problema, ¿no? El tipo de conocimiento que les transmitía, que les comunicaba, en realidad no aportaba, sino que destruía. Y Los alegra. lamentablemente, claro, los alejaba aún más. Y yo lamentablemente esto lo he tenido que aprender por las malas, cuando he empezado a ver que, a ver, la gente era como que me empezaba a evitar, ¿no? Y yo decía, pero, a ver, estoy hablando de Dios, te estoy transmitiendo las verdades del Evangelio, dame las gracias, ¿no? No seas tan mal, no seas tan así. Y yo digo, y ahora mismo cuando lo digo, madre mía, qué bruto que era, cómo podía pensar algo así, como también no, es que no está bien en sí, pero esto lamentablemente ocurre porque, como decía, a nivel global, el cristianismo tiene este problema que te da un arma, pero no te enseña a usarla. No te dice, no te explica, por lo menos esto pasa en la mayoría de las iglesias, lamentablemente, no te explican cómo hacerlo, cómo compartir el evangelio, no te explican cómo dar respuesta a cuando justamente vas a tener que explicar por qué tienes la fe que tienes. Mira, por ejemplo, cuando hoy es sábado, ayer, sí, justamente ayer estaba hablando con un chico que nada, está ahí, que dice que está en el primer año en una universidad estudiando teología, etcétera, y nada, y surge el tema de la fe. Y él me dice que considera que la fe es como un salto al vacío, es como un tipo de fe ciega. Y yo le digo, pero, a ver, incluso estudias teología, ¿no? ¿Cómo puedes decir eso si la Biblia nos dice todo lo contrario? Entonces, la Biblia te dice que las cosas no funcionan así y que a la hora de compartirlo, entonces le dije, bueno, mira, te voy a pedir una cosa, por favor, cuando hables con la gente de esto, del tema de la fe, está bien, yo respeto tu opinión, pero aclárales que este no es el tipo de fe que la Biblia y el cristianismo animan a que tengamos. Esa es una opinión tuya personal, porque esa no es la fe. La fe es como tú dices, es cercanía, es vínculo, es tratar de empatizar también con las personas, es creer en Dios de una forma consciente, razonable, sabiendo que uno tiene bases, pero a la vez sabiendo también cómo comunicárselo a los demás. El ejemplo que tú pusiste me encantó, me pareció muy bueno. Una persona está luchando con el problema del mal y tú le presentas el argumento del ajuste fino del universo. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Y todo eso con tal de demostrarle que Dios existe o que a lo mejor tienes ahí tus buenas intenciones de compartir el mensaje del Evangelio, pero uno tiene que hacerlo de la manera correcta, si no, no sirve para nada. Incluso los cristianos, y eso me gusta que lo menciones, porque esta persona que está estudiando teología dice, bueno, no, yo considero que la fe es una fe ciega. Entonces ahí es donde nosotros podemos
utilizar las herramientas de la apologética para llegar Claro. a la raíz de por qué esa persona piensa de esa manera. Ok, ¿a qué te refieres con fe? Empezando por ahí. ¿Y por qué dices que es una fe ciega? Entonces, cuando indagamos un poco más a través de diferentes preguntas, nos damos cuenta que su problema es de voluntad. Por ejemplo, no me quiero sujetar a un Dios moralmente perfecto al cual debo rendirle cuentas. Entonces, no es intelectual, es un problema emocional, ¿no? De su mismo corazón. Claro. Entonces, no, nada, maravilloso. O sea, la apologética es una belleza, hay que tomarse el tiempo de estudiar y aprender, porque esto, yo creo que esto va a ser clave para la iglesia cristiana en este momento, en este Claro. contexto histórico y cultural en el que nos encontramos, bueno, que se están levantando estos movimientos que son muy consistentes, que son muy fuertes y que los jóvenes los siguen, ¿sí? Que los jóvenes los siguen ciegamente, porque Claro. estos movimientos no te presentan no te presentan una evidencia. Estos movimientos no traen argumentos contundentes con buenos fundamentos. Entonces los jóvenes los siguen ciegos. Ellos sí necesitan una fe ciega para seguir estos movimientos. Nosotros no. Nosotros tenemos una evidencia comprobada a través de un caso acumulativo, a través de arqueología, a través de la historia. Tenemos fuentes externas a la Biblia, fuentes externas al cristianismo que demuestran a través de estos grandes argumentos maravillosos que nuestra fe es una fe racional, perdón, ¿sí? Así es. Que es una fe, no es un salto al vacío, es un paso seguro a una habitación iluminada, como lo dije en un video en estos días. Ajá. Entonces, entonces, sí, la apologética es una belleza, vamos a aprenderla, vamos a estudiarla de manera disciplinada, porque esto nos va a ayudar para los tiempos que vienen, ¿sí? Claro. La Biblia dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Se avecinan tiempos duros y difíciles. ¿Ves? Entonces, esto es otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que no solamente nos estamos enfrentando a movimientos de ateos, sino ahora movimientos cristianos progresistas, cristianos liberales, teología de la prosperidad y este montón de cosas nos hacen el trabajo más pesado, pero hay que hacerlo, ¿sí? Alguien tiene que hacerlo y somos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, que estamos llamados a hacerlo. Así que hay que prepararse. Sí, hay que Exacto. prepararse para que el trabajo sea efectivo y para que sea asertivo, como lo estabas mencionando hace ratito. Exacto. Tienes toda la razón. Pues para todos los que están aquí conectados, una vez más, compartan este live, les pedimos que lo compartan con todos sus contactos, con sus seguidores también, compártalos por todas partes para que se sumen siempre más, porque como han podido ver hasta ahora, esta charla está muy, pero que muy bien. Así Buenísima. esa es la cuestión, les animamos Las a que preguntas nos ahí que ayuden las en esto. personas están haciendo con respecto a la apologética, que es el tema más o menos que hemos tocado. Ajá, el problema es que me las están poniendo aquí en los comentarios en vez de ponerlas en la cajita de las preguntas. Entonces se van perdiendo por ahí. Hicieron Ya. algunas cuantas, a ti te hicieron algunas preguntas, como por ejemplo, si eres molinista, a mí me preguntaron si soy calvinista, no sé, cosas así. Sobre el mal también me pareció haber visto una pregunta, pero como digo, es que se pierden. Por favor, para que no se pierdan las preguntas aquí entre los diferentes comentarios, pónganlas en la cajita de las preguntas que está abajo a la derecha de la pantalla. Ahí está el símbolo como de una nube, como de diálogo con un signo de interrogación dentro. Así que háganlas ahí, por favor. Aquí dicen que unos intelectuales teístas dice que eres su apóstol, ungido Ay, no, por, por Jonathan Murcia, que está ahí, no, y Jorge Gil. Estaba vía Jonathan ahí conectado. Pues ay, saludos, no hermano. digan esas cosas. Ay, no digan esas cosas, por favor. Aquí todos estamos en el camino del aprendizaje, en el camino de servir a los demás. Mira, algo que yo siempre digo es que
la persona que quiera estudiar apologética es una persona que debe servir en sus iglesias, ¿sí? Porque la apologética no es para mí. La apologética no es para yo sentirme una persona intelectualmente superior o para crecer en mi conocimiento, para saber más. No, no, la apologética es algo que yo estudio para servir a mis hermanos. Total. Entonces, el que vaya a estudiar apologética no crea que es por sí mismo, no. Son herramientas que a través del tiempo el Señor ha movido a personas a estudiar, a pensar y a desarrollar para que nosotros tengamos esta herramienta para servir a los demás, no para uno mismo. Entonces, que no se crean que el que estudia apologética es para saber más, porque tú puedes saber más y eso te hace inteligente, pero no sabio, ¿sí? La sabiduría no es saber más, la sabiduría es saber hacer mejor. Es Entonces, verdad. tener en Bien cuenta dicho. que es servir a las personas, servir a tus hermanos, ¿no? Ayudar al necesitado, lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, poner tu vida por el otro. No, si tu hermano te pide agua, no le vas a cerrar la puerta. Si tú estás viendo que tu hermano está en necesidad, no es que yo soy apologista y yo soy teo. El evangelio va primero. El evangelio de Jesucristo va primero. Entonces, si tú no sirves en una iglesia, si tú no estás en un discipulado, si tú no has pasado ese proceso de servir a los demás, que es difícil, ¿sabes? Servir a los demás no es fácil, pero eso te forma el carácter, eso te forma un criterio, eso te hace estable espiritualmente delante del Señor. Menguar a tus deseos para poner la necesidad de tu hermano primero. Hay que servir. Entonces, la apologética no es que, ay, yo soy apologista y llámeme apologista. No, 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 no. Es más, ni me gusta cuando me dicen apologista, no sé qué. No, eso me da como, primero me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo no soy, académica ni nada de eso. Yo apenas estoy comenzando. Entonces siempre le digo a las personas que yo soy servidora de los demás y del Señor. Amén, amén, es verdad, ¿no? Pues sí, total, estoy totalmente de acuerdo. Es fundamental entender dos cosas. La primera, como tú dijiste, que la apologética no es para uno mismo, sino que es para los demás. Y otro punto muy importante que tengo que decir la verdad, son pocas las veces que lo escucho y que tú ahora lo has mencionado, es que uno tiene que estar afiliado, tiene que estar unido, vinculado a una iglesia. Hay veces en las que uno se cree que el apologista tiene que ir ahí por su cuenta y nada, y porque tiene una misión de parte del Señor y es que eso no es así. Uno siempre tiene que hacer lo que hace justamente vinculado a una iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no ha enviado a personas de forma individual y que por separado fueran a predicar y a defender la fe, etcétera, sino que Jesús ha instituido un cuerpo, una iglesia, que es lo que es justamente de esa manera que Él sigue adelante hoy en día. El versículo en Mateo no dice porque las puertas del infierno no prevalecerán contra Michele Marincolo o Ambar Porta o etcétera, sino que no prevalecerán contra la iglesia. Así que si uno va por su cuenta, si uno va por separado, lamentablemente nunca va a poder conseguir esos objetivos que se supone que debería conseguir, ni tampoco el Señor le va a poder usar de la manera en la que le gustaría usar a esa persona. Y mira algo importante que acabas de decir que me gusta. Este, el Señor no nos haya, sí el Señor hace un llamado individual, pero eso no quiere decir que tú vas a estar por tu cuenta tú solo contra el mundo, ¿no? Porque nosotros no estamos llamados a ser islas, o no estamos llamados a ser personas solas haciendo un trabajo para Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante permanecer y pertenecer a una iglesia local? Porque hay cosas que nosotros tenemos que aprender en el servicio, como por ejemplo, sujeción a la autoridad. Todas las autoridades están puestas por el Señor.
Es la investidura que tiene una persona delante del Señor y su responsabilidad con el trabajo que se hace para Cristo. Entonces, no estás en una iglesia porque no te quieres sujetar a la autoridad. Hay un problema ahí doctrinal, ¿no? Claro. Entonces, si no estás aprendiendo de manera sistemática una doctrina sana, estás vulnerable a creer cualquier cosa. Y Exacto. nosotros tenemos la tendencia a crearnos un Dios que encaje dentro de nuestras preferencias, ¿no? Entonces, esto es un peligro, esto es un peligro. Servir, mira, el hierro con el hierro se sacan filos, dice la Biblia. Ese tratar con tus hermanos te forma el carácter de una manera increíble. Es necesario que nosotros pasemos por esas cosas dentro de la congregación, porque ahí es donde nosotros podemos entonces practicar un amor incondicional. Yo te amo porque eres mi hermano y porque debería verte con los mismos ojos de misericordia con el que el Señor me ve a mí y te ve a ti. Entonces, ahí nosotros podemos desarrollar todas estas cosas que son necesarias para nuestra vida de devoción al Señor, nuestro servicio, nuestro amor a los demás. Y el Señor no nos ha llamado a hacerlas. El cuerpo sana el cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Sí, estamos llamados a ser un cuerpo, unidos por las coyunturas, dice la Biblia. Entonces, eso yo creo fielmente y firmemente, porque lo he estudiado mucho en mi Biblia, que nosotros somos un cuerpo. Entonces, si vas a estudiar apologética, te vas a envanecer con un conocimiento si tú no estás sujeto a una iglesia local, si tú no sirves a tus hermanos. Si no Claro. entiendes que es para los demás, no es para ti, entonces la apologética te va a hacer daño. Claro. Tienes que tener una doctrina firme, tienes que conocer sana doctrina primero. Exacto. Sí, porque si no, Miguel, la no puedo apologética, creer que ya llevamos una hora hablando. el tiempo se va, ¿eh? Cuando uno la pasa bien y toca temas importantes, el tiempo se va volando. No puedo creerlo, pero si acabamos de empezar. Es verdad, parece, ¿no? Bueno, Mira, espero que y realmente no hemos como que tocado el tema que teníamos planeado, o sea, no hemos hablado de argumentos, apologética, no hemos hablado de casi nada. Ajá. Bueno, pero como te decía, yo creo que esto también es hablar de apologética y Ujú. creo que lamentablemente se habla en lo que es el ámbito apologético, se habla muy poco de esto. Se hace mucho énfasis, que por un lado está bien, ahí están las buenas intenciones, ¿no? De que, bueno, yo quiero a lo mejor formar a otra persona y enseñarle cómo defender la fe, por lo tanto, qué argumentos usar. Pero lo que nosotros estamos tratando ahora no se suele decir, no se suele mencionar. Y hay un grave problema porque volvemos a lo que decíamos antes. Eso es como darle un arma muy potente de doble filo a una persona sin enseñarle cómo usarla. Así que cuando uno comparte apologética, Ujú. enseña apologética o la estudia por su cuenta como autodidacta, pues tiene que aprender también a usarla, porque si no, va a ir muy mal. Mira, aquí había una persona que pregunta que de dónde se debe comenzar para el estudio de la apologética. ¿Qué te parece si la respondemos ahora? Sí, mira, para comenzar a estudiar apologética, como ya lo mencioné hace ratito, debes, bueno, no es que debes, sí debes debes pertenecer a una iglesia, deberías estar sirviendo en algún ministerio en tu iglesia y tener una doctrina firme, ¿sí? Entonces, quiero mencionar que no cualquier sitio en la web que tenga la palabra Academy atrás es un sitio que te va a enseñar buena doctrina o buena apologética, ¿verdad? He visto muchísimas cosas aquí en Instagram que dicen no sé qué Academy. Y cuando entras y ves su plan de estudio son cosas que van contrarias a la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Yo voy a recomendar 3 sitios
tres cursos que yo he tomado, que yo he estudiado en esos sitios y que son de mi completa confianza. Empezando por eh, RTM Academy, el ministerio del profesor Joaquín Moya. Hay cursos increíbles, hay un programa de apologética histórica, hay un programa de apologética evidencialista, está el curso de apologética básica y maravillosos, o sea, están organizados de una manera muy buena, muy efectiva y te da un buen conocimiento, ¿ok? Pueden comenzar por ahí, son cursos que realmente la inversión no es mucha. Jonathan Murcia va a dar un curso de apologética básica también, creo que va a ser en octubre. Yo soy miembro del Club de Apologistas de Lectura de Jonathan Murcia y ese curso también lo tomé en su momento, de maravilloso, increíble. Jonathan enseña de una manera, aparte que él es profesor universitario y enseña de una manera metodológica muy buena y de verdad que ese también lo puedo recomendar. Y el otro es una certificación de apologética que es de cross-examine con el doctor Frank Turek y Jorge Gil. Jorge Gil lo da en español. Este es más largo, es un programa más largo, más completo y me parece que es la mejor estructura de enseñanza apologética que yo he conocido hasta el momento. Es ese curso, se llama No basta mi fe para ser ateo o No tengo suficiente fe para ser ateo, de Cross-Examine con Frank Turek y Jorge Gil. Santiago Alarcón también participa como instructor en ese curso. Eso es un curso que, una certificación que vale la pena invertir, es una maravilla, es increíble. También pueden comenzar leyendo libros básicos de apologética. Yo tengo aquí uno para recomendar. Es este que se llama Más que un carpintero. Es de Josh McDowell. Es un libro corto, es apologética evidencialista, pero es un tesoro. Esto te va a abrir el entendimiento, el conocimiento y te va a despertar unas ganas increíbles por saber más sobre el caso de la resurrección y cómo presentar el evangelio. Tácticas también, ya lo recomendé. Y a ver, ¿qué más les puedo decir? Leyendo Mero Cristianismo también es bueno para comenzar en apologética. Sí. Creo que estas son como, no sé, las recomendaciones Ajá. básicas que puedo dar. Total, total. Yo Ujú. solo una cosa que quisiera aportar, en el caso de que, sabes, a veces uno es bueno especificar algo para que no se malentienda. Y es bueno estar sirviendo en la iglesia, pero que si no lo estás haciendo, que no sea porque tú no quieras, sino porque la iglesia en la que estés, Ok. que a lo mejor porque no tienen necesidad de más personas o porque sean de esas lamentables iglesias en las que no quieren dar la oportunidad de servir. Solamente eso, quería especificarlo por si alguien a lo mejor dice, "Ah, pero es que yo no estoy sirviendo en mi iglesia porque no me dejan servir, Ujú. entonces, entonces no puedo seguir el consejo de Ámbar". Entonces, Sí, hay solo casos, hay que casos, complementas. hay casos, hay casos y hay casos. Sí, yo también pasé por Claro, un momento en el que tenía un hambre increíble de servir y no podía. No podía por cosas ajenas a mi voluntad, pero mi voluntad sí quería servir. Entonces hay casos y lo que nunca debe faltar en tu corazón es ese deseo por querer servir al Señor y a las demás personas, que tu voluntad y que el deseo de tu corazón y la motivación de tu corazón sea servir. claro. Y la toma de iniciativa, intentar por lo menos Claro, por tu cuenta, por tu parte, haberlo intentado, ¿no? O sea, valga la redundancia, que por lo menos uno lo haya intentado. así es. Ajá. ¿Qué te Miquele, parece? mi querido, te tengo que decir algo. Yo tengo un compromiso, entonces Ajá. nos quedan dos temas por tocar. Te Sí, propongo que podamos hacer un segundo live para hablar de esos dos temas. Este tema se nos fue, este live sí, completo, 1 hora y 10 minutos ya llevamos hablando solo de apologética. Como lo dije al principio, son temas muy profundos y muy increíbles y bellos
para resumir los tantos, ¿no? Entonces, yo estoy a disposición por si tú quieres hacer un segundo live, lo podemos programar para entonces Ajá, hablar de la doctrina del pecado y para hablar de la doctrina de la salvación. ajá, claro, sí. Pero todavía tengo unos minutos para responder preguntas si quieres. ¿Qué Ajá, piensas? dale. Cuéntame. Ajá, sí, sí, me parece bien, sí. A veces uno ahí fija horarios, que dice, fija argumentos, temas que va a tratar y luego es que el tiempo a veces se va volando y uno no se, ni siquiera se da cuenta. No, está buenísimo el diálogo, no me quiero ir, la verdad no me quiero ir. No, está buenísimo, de verdad. Ajá. Pues, por ejemplo, con respecto a lo que tiene que ver con con temas, por ejemplo, de cómo surgió la vida, ¿no? Con respecto a ese tema. Suelen preguntarlo, entonces, con el tema del surgimiento de la vida, cuando uno se encuentra con un escéptico, ¿no? Eh, qué se le podría decir? ¿Qué aconsejas tú? ¿Cómo contestar al tema del surgimiento de la vida? Que si viene, si fue Dios, si no fue Dios, ¿sabes? Un poco todo ese tema. Ujú. Bueno, sin duda esta es una de las preguntas más difíciles de abordar y una de las preguntas más difíciles de explicar, ¿verdad? Porque no es una pregunta netamente religiosa, es una pregunta filosófica, ¿no? Entonces, tenemos que buscar cuál cosmovisión me responde de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál debería ser nuestro comportamiento moralmente y a Ujú. dónde vamos. Entonces, de dónde viene la vida es no solamente de dónde viene la vida, sino por qué, ¿verdad? Entonces, sí tenemos argumentos y tenemos que ubicar la posición en la que la otra persona está. Por ejemplo, ¿no crees en Dios en lo absoluto o no crees en Dios, en el Dios de la Biblia? Entonces, a partir de ahí, nosotros utilizamos un argumento. Por ejemplo, no creo en Dios. No creo en Dios en lo absoluto. Ok, bueno, tenemos el argumento cosmológico que dice que todo efecto tiene una causa. Se ha comprobado científicamente que el universo tuvo un comienzo, la ley de la segunda ley de la termodinámica, el principio antrópico, bla, 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 todas estas leyes que científicamente están demostradas, podemos decir, bueno, mira, el universo comenzó, el universo tiene un inicio. ¿Quién fue el que lo inició? Porque entonces podemos utilizar el ajuste fino. Y si ves el universo, te está increíblemente bien diseñado, está organizado, es inteligible, se puede conocer la composición del universo, se puede saber sobre el universo. Entonces, tuvo que haber habido una causa no causada que hizo que hizo esto, que de la nada creó todo. Entonces, el origen de la vida es una pregunta filosófica, porque sabemos que de la nada nada puede existir, pero existen las cosas, existen las cosas. Entonces, eh, ¿quién lo causó? Ahí podemos entonces empezar a presentar argumentos que ubiquen a la persona en una posición de, de comprobar la existencia de un Dios teísta. O sea, de un Dios teísta, no el de la Biblia todavía, porque si no cree ni en Dios, ¿para qué le vas a hablar del caso de la resurrección? Si no cree en Dios, Claro. para qué le vas a hablar de, no sé, la confiabilidad del Nuevo Testamento, por ejemplo? Entonces, eh, es saber conversar y saber ubicar, saber dónde está ubicada la persona. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a hablarte del principio ontológico. Es como conocer a la persona, porque imagínate también si viene una señora, no es por discriminar, pero una señora que simplemente no cree en nada. Y tú le vas a Ajá, hablar del principio ontológico, de metafísica, de la composición del ser mayor. O claro. sea, no, no hay que estar fuera de lugar, hay que tener conciencia de esto, ¿no? Pero bueno, el principio de la vida, ¿quién lo originó? ¿A dónde vamos? Es una pregunta filosófica y el cristianismo las responde todas de manera congruente, ¿sí? No de manera Ujú. aislada. Entonces,
todo se basa en conversar y en estar preparados para presentar defensa de la fe que profesamos. Claro. Pues aquí hay más preguntas también. No sé si tienes tiempo. Tú me dices hasta... Tengo tiempo para un par más. Pues una era, por ejemplo, sobre el arminianismo. Ajá. Que si tú eres arminianista, ¿cómo lo consideras también esta doctrina? Y no sé si te arriesgas a entrar en ese campo o no. Bueno, íbamos a hablar sobre la soteriología, ¿sí? Que es el estudio de la salvación y del destino del hombre después de la Ujú. muerte, ¿sí? De la salvación. Entonces, la doctrina de la salvación estudia la salvación, no estudia las corrientes teológicas como arminianismo, el calvinismo, el molinismo, no. Estudia la salvación a través de la vida, a través de la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces, hablar de arminianismo y hablar de molinismo y hablar de calvinismo son corrientes teológicas y estas discusiones llevan 600, 700 años siendo discutidas. No es algo nuevo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que yo no soy arminiana, tampoco soy molinista. Me inclino más hacia la corriente calvinista reformada porque es lo que encuentro evidente en la Biblia cuando la estudias, ¿sí? La doctrina de la predestinación, la presciencia de Dios, la salvación por gracia, la salvación no se pierde. Esa es mi postura, eso es lo que yo he estudiado de manera sistemática en las escrituras y es a la corriente a la cual me suscribo. Dice, no, se me cayó una ídola. Gracias a Dios que se te cayó una ídola porque al Señor no le gustan los ídolos, ¿ok? Pero bueno, como te digo, estas son discusiones que llevan siglos, ¿sí? Esto no es algo nuevo. Y pues, sabes, como te digo, son corrientes a las cuales las personas se suscriben basado en lo que la Biblia, lo que está revelado en las escrituras. Bueno, pues Eso no es lo sé que si puedo te... decir, eso es lo que puedo decir de manera Ajá. generalizada. Claro, claro, por supuesto. Luego también cuando uno trata el tema de la salvación, de la soteriología, para ver hacia cuál a lo mejor corriente se inclina más, pues muchas veces tiene que ver, yo creo, dos factores muy importantes, ¿no? Para tomar, a la hora de tomar esa decisión. El primero es el contexto social en el que uno se crió, porque la manera de entender a Dios muchas veces tiene que ver justamente con la manera en la que nosotros nos hemos criado. Por ejemplo, para decir algo muy brevemente, hay personas que a pesar de que sean cristianas, se les hace muy difícil, digamos, relacionarse con Dios en el sentido del Padre. Se les hace más difícil Jesús, perdón, se les hace más fácil Jesús, el Espíritu Santo, pero cuando se trata de relacionarse con Dios en términos de Padre, ahí tienen problemas porque a lo mejor se han criado en una familia donde no ha habido padre, ha sido Exacto. donde a lo mejor estaba presencialmente, o sea, físicamente, pero no mentalmente, que nunca estaba ahí en realidad para ellos. Así que la manera en la que uno, ese tipo de construcción social, ese ambiente social en el que se cría, tiene mucho que ver. Y en segundo lugar, creo que también tiene mucho que ver el tener la mente abierta a lo que la Biblia muestra, porque si al final uno se pone a ver, por ejemplo, doctrinas como calvinismo y arminianismo son diametralmente opuestas y no pueden ser ciertas o correctas ambas, sino que una tiene que ser correcta y la otra no, porque son, como decía, diametralmente opuestas. Dado que no hay una manera de armonizarlas entre ellas, a la hora de abordar ese tema, a veces uno no lo hace con una mente, perdón, con una mente del todo abierta, sino que es como que, bueno, a mí me lo enseñaron así cuando me convertí, ¿no? A veces está el que dice, bueno, la salvación se pierde o la salvación no se pierde,
o que esto, o que Dios es quien te predestina a ser salvado, ¿no? De una forma así como que Él decide que tú sí eres salvo y el otro tipo que está a tu lado, en cambio, no es salvo. Y en cambio otros dicen, no, Dios quiere salvar a todos, pero depende de cómo en realidad uno responde, ¿no? Al mensaje del Evangelio, a la gracia de Dios. Y creo que, como digo, mucho tiene que ver, tú antes, por ejemplo, mencionaste los sesgos, ¿no? Que uno muchas veces tiene a la hora de abordar todos, al final todos los temas de la vida, ¿no? Toda la cosmovisión que uno pueda tener. Entonces, si también tenemos esos sesgos y uno no está dispuesto a tener la mente abierta a lo que le diga la Biblia y que en última instancia, si es algo que a lo mejor no tiene del todo claro, no se decide si suscribirse a una corriente teológica o a otra o a la que sea, pues a lo mejor decir, ¿sabes qué? Mira, lo dejo ahí, lo dejo a un lado. Por ejemplo, yo tengo mi convicción en esto. Y mi esposa, sin ir muy lejos, en cambio, no está del todo decidida sobre este tema así de la salvación en cuanto a estas dos corrientes teológicas, ¿no? Porque una cosa es hablar de la soteriología en términos de Dios nos quiere salvar y esa salvación nos la da por gracia sin que nosotros tengamos que hacer nada para ganarla. Y luego otra cosa es tocar otros temas, como por ejemplo si la salvación se pierde o si no se pierde. Y ella, por ejemplo, no sabe, no se decide todavía si decidirse por una, por otra o por cuál. Y no hay nada de malo en eso, porque está bien, si uno no lo tiene claro, ¿por qué me tengo que tomar una decisión, suscribirme a una corriente teológica, si no es parte de mis convicciones? Ujú. No, sí, y lo que estás diciendo es tan importante con respecto a tener la mente abierta para poder entender y que el Señor te revele por medio de su palabra y el estudio de su palabra estas cosas, ¿no? Que son difíciles. Mira, C.S. Lewis en Mero Cristianismo dice que no podemos esperar una respuesta sencilla a algo que es tan profundo, ¿sí? Entonces, yo entiendo lo que tú estás diciendo y me pasó, me pasó y me acuerdo que yo estuve muchos días con una tribulación en mi mente con respecto a las posturas escatológicas, ¿sí? Porque A mí también me pasó. cuando yo me convertí, que empecé a tener una vida en el Señor, que empecé a aprender de su palabra y era toda una hermosura, pues yo aprendí cierta postura escatológica y me sentía bien con esa postura escatológica. Pero más adelante, con la mente abierta a que el Señor te revela por medio de su palabra, eh, entré en un taller de escatología que tuvimos en el Club de los Apologistas de Jonathan y ese taller de escatología me dejó muy mal. Me dejó muy mal porque yo dije, la postura que yo estoy sosteniendo, la postura en la que yo estoy, no es bíblica. No puede ser. Esto me duele. Entonces yo entiendo que es difícil a veces aceptar lo que por verdad está revelado en la Biblia y que va en contra de lo que te enseñaron y que es un choque emocional también. Yo dije, no quiero saber nada de escatología, a mí no me hablen de escatología, si quieres hacer un live conmigo no voy a hablar de escatología, no quiero ese tema. Y la otra vez hubo otro taller y me da risa porque los muchachos me dicen, Ámbar, mira, vamos a entrar a esto de escatología. Y yo, no, que todavía mi corazón está doliendo. Así que sí, uno tiene que tener el corazón dispuesto a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir, a aceptar y que lo que está revelado en la Biblia, pues nuestro corazón no nos juegue en contra, ¿sabes? Porque yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No me interesa. Esto es lo que yo creo, esto es lo que me enseñaron y yo me voy a quedar aquí. Pero no, cuando te es revelado por medio de la Biblia, no, no hay manera de decirle que no, ¿sabes? Ya, sí, totalmente de acuerdo. También te preguntan, es que no sé, tú me dices hasta dónde puedes Dale, una llegar, ¿eh? más, dale, una más. Una más, dale. Entonces, la última
y ya nos despedimos. Te preguntan, ¿qué te anima a estudiar apologética? ¿Qué es Qué lo que te bien. motiva? Ajá, ¿qué es lo que te motiva o te anima para hacer lo que haces? Me encanta esta pregunta porque yo, cuando llegué a los pies del Señor, yo no tenía preguntas. Y ahora que estoy en el club de los apologistas de lectura de Jonathan, que a veces hablamos y que nos conectamos y cada quien cuenta su testimonio, dice, no, pero es que yo tenía preguntas existenciales, yo tenía dudas, yo tenía esto y tal, y yo decía, pero entonces yo soy rara porque yo no tenía estas preguntas. Yo creí, yo solamente creí. Yo nunca necesité argumento moral, argumento cosmológico, no sé qué. Yo nunca me hice, ¿por qué entonces Dios? No, o sea, yo nunca pregunté nada, ¿sabes? Entonces, cuando el Señor puso en mi corazón el deseo de evangelizar y ese amor por las personas y por las almas que no conocen al Señor, yo empecé a servir y yo empecé a evangelizar. Hasta que me encontré con una pared muy grande que eran estas preguntas que yo nunca me hice, que no las conocía y que no sabía cómo responder. Entonces, yo ni me acuerdo cómo fue que llegué a la apologética, pero cuando llegué a la apologética y la descubrí, porque fue como un descubrimiento, creo que fue Jorge Gil, sí, fue por Jorge Gil que la conocí aquí en redes sociales y dije, no, o sea, esto es maravilloso, esto es necesario para la iglesia, esto es necesario para la obra del Señor. Entonces, cuando das el primer paso, y te encuentras con la apologética y sabes que el Señor te está dando esa herramienta, pues le agarras amor, ¿sí? Le agarras amor y sabes que lo necesitas para el llamado que el Señor tiene contigo, para el trabajo que el Señor tiene contigo. Es como si lo ponemos, vamos a hacer una analogía un poco escuálida porque igual nada se le iguala, que tú eres albañil y te dicen, bueno, mañana empiezas, el lunes empiezas en tu trabajo, tienes que hacer una pared de 1,5 metros de bloques y cementos. Y tú llegas el lunes y tú dices, ¿y dónde están los bloques y el cemento? Te dicen, no, no, no hay bloques ni cemento, pero tienes que hacer la pared. Tú dices, pero ¿cómo? No tengo las herramientas, ¿cómo voy a hacer una pared? Entonces es como que evangelizar solo con decir Dios te ama y tiene un plan para ti, se nos ha quedado corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me motiva a estudiar apologética y a seguir haciéndolo? Es el amor por las personas, es lo valioso de la herramienta, es el resultado que yo he visto haciendo uso de esto, haciendo uso de estos argumentos, de llegar al corazón de las personas de una manera diferente, en los resultados de que la gente te quiere escuchar. No te dice, ay, tú eres una cristiana porque ya crees y ya porque viste a tu Dios imaginario y lo sientes. No, es porque los cristianos también podemos ser intelectuales, porque los cristianos somos personas llamadas a ser, a conocer y saber hacer las cosas como Dios demanda. Entonces, no sé, es que yo amo mucho a la gente, ¿sabes? Yo amo a la gente y no me cuesta demostrárselo, no me cuesta decirle te amo, te abrazo, te beso. Y creo que ese amor que el Señor ha puesto en mi corazón por las personas se complementa con la apologética. Qué bien, qué bueno. Pues nada, entonces, Ámbar, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por este privilegio tan grande de haber aceptado la invitación y de haber compartido este tiempo conmigo y bueno, con nosotros, con todos, ¿no? Con nosotros, con todos los del público también. Tienes un montón de fans aquí entre, entre las personas que te Ay, van no, escribiendo cosas que no te las digo para que no te pongas ahí como más eso ya va. nerviosa. Tú sabes que voy a entrar aquí a las preguntas. Ay, no. Está, no, está en la cajita de las preguntas, solo hay una. Lo Ok, demás lo saqué todo de los comentarios, que mientras hablabas y te escuchaba, también iba estaban revisando ahí viendo uno por uno, porque me di cuenta de que nadie las quiso informaciones. escribir en la cajita de las preguntas. No hace caso, ¿sabes? Eso Es es ¿por qué crees que quiero estudiar antropología?
porque la gente se comporta de la manera contraria a la que debería. Me incluyo. Te dicen, ve a la derecha y tú le Vas a das la a la izquierda, izquierda. ¿no? Ya, Usa la cajita de las preguntas y lo hacen en los comentarios. en los comentarios. A veces Bueno, entiendo a Jorge Gil que Jorge Gil los trata con vara de lo alto. no pasa nada, no se preocupen, hermanos, nosotros les perdonamos, igual irán al cielo, así que no pasa nada Sí. que no hayan usado la cajita de los comentarios. No, y estoy Pues nada, leyendo los comentarios, de verdad, gracias a todos los chicos que, ay, Dios mío, no puede ser. Sí, yo también los amo mucho, los amo con todo mi corazón. Siempre se los digo, las personas que son cercanas a mí, saben que soy una persona que trata de mostrarse amiga, que ve por las necesidades de las otras personas, porque yo he recibido mucho del Señor, ¿sabes? Yo he recibido y he conocido un amor incondicional y mi deseo es poder darle a las personas lo mismo que el Señor me ha dado a mí. Que se queda corto porque, ¿sabes? Pero ahí vamos. Y no, no soy molinista, no soy molinista. y había otro que también decía, Ámbar es calvinista, no, ¿cómo era? Te perdono por ser calvinista. Yo soy Madre mía. cristiana, yo soy de Jesús. Yo no soy ni de Apolo ni de Pablo, yo soy de Jesús, de Eso Jesucristo. es, eso es, bien dicho. Ni de Calvino, ni del otro, ni de... No, yo soy de Jesús, porque Calvino no murió por mí en la cruz. Eso es, El que eso murió es, fue Jesús. eso es. Pues nada, entonces, Ámbar, no nos llevamos más tiempo tuyo y muchísimas gracias una vez más. Y nada, y a ver cómo nos organizamos para la segunda parte, para tocar la segunda parte que deberíamos haber tocado y que no pudimos en este Cuenta live, ¿ok? conmigo. Claro que sí. Cuenta Ámbar es conmigo. muy Gracias. el último. Ámbar Eso es Esforzana. No, lo mejor que tampoco. te han dicho. Mira, ya no soy nada de eso. Yo soy cristiana. Ya dejó esa herejía, tranquilos hermanos, no pasa Ya dejé eso, ya yo sigo adelante y yo soy del Señor. No, bien Miquel, dicho. muchas gracias. De verdad que me siento muy honrada por la invitación. Este es el primer live que hago aquí en los Estados Unidos. Yo paré todo, paré los episodios del podcast, paré los videos. Lo que he estado posteando son contenidos viejos que tenía ahí guardado porque en realidad mudarse de país es algo un poco complicado. Entonces, de verdad que la pasé increíble, la pasé muy bien conversando contigo. Gracias por la invitación. Cuenta conmigo para la segunda parte. Y nada, de verdad que el Señor te bendiga grandemente a ti y a tu familia y que sigas teniendo una vida muy linda. Amén, lo mismo también para ti. Pues nada, un fuerte abrazo entonces. Chao, gracias. Chao.